Shalom amigos, en este día vamos a seguir con el estudio de qué es la ley. Regularmente cuando nosotros nos referimos a la ley, estamos hablando de los 5 primeros libros que usted tiene en su Biblia, que traducido en español es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero realmente el libro de Génesis se llama Bereshit, que es en el comienzo o en el principio. Éxodo tiene el nombre de Shemot, que significa nombres. Levítico, Vayikra, que significa y lo llamó. Números, Bemibar, en el desierto. Y Deuteronomio es Devarim, palabras, cosas o leyes. Vemos que desde un principio los nombres han sido un poco cambiados. También al referirnos a la Torá, regularmente nosotros estamos hablando de todos los mandamientos, estatutos y preceptos que se mencionan a lo largo de toda la escritura, de los 66 libros de la Biblia. La Torá es llamado en el Antiguo Testamento como hacer la voluntad del amado, escuchar la voz de Dios, andar en sus sendas, en las sendas antiguas, y un pasaje por ahí, la palabra de Dios, el llamar de Elohim, la verdad de Dios, el emet de Elohim, es lo que puede hacernos libres. En Hebreos 4:12 nosotros leemos porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Detengámonos un momento a pensar qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos mesiánicos o a los hebreos mesiánicos del primer siglo. Que la palabra de Dios, la Dabar de Elohim, era en ese momento el Antiguo Testamento, porque recuerden que en el primer siglo no existía ni la autodenominada iglesia, ni el Nuevo Testamento. Se estaba refiriendo específicamente a las escrituras hebreas, a la Torá, los profetas y los escritos, todo el Antiguo Testamento. En Lucas 11:25 nos dice: antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Mesías se está refiriendo nuevamente al antiguo pacto, no al Nuevo Testamento, porque no había sido escrito. Este manual o estas instrucciones contiene 613 mandamientos que están resumidos en 10 mandamientos. Unos tienen que ver con la relación con Dios y otra con la relación con los hombres. Estos 10 mandamientos están resumidos en 2. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O en hebreo, como se diría, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dice el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en cuanto a la relación con los hombres, se resume en Levítico 19:18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya de entrada, el Antiguo Testamento nos está enseñando cómo debemos amar al prójimo. Es decir, sin vengarnos, sin guardar rencor, no, amándolo como a nosotros mismos. Y de entrada también nos está diciendo cómo amar a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, la Torá nos enseña o nos muestra cómo amar a nuestro Creador, porque regularmente se nos ha dicho que el amor es un sentimiento. Y entonces nosotros cuando nos dicen amar a Dios, pensamos que es como cuando estamos en nuestro primer amor con nuestras novias, con nuestras parejas, que sentimos mariposas, que sentimos algo en el estómago, que sentimos, valga la redundancia, sensaciones. Pero amar a Dios no es esto. Amor no es un sentimiento, es una acción, es una decisión. ¿Decisión de qué? Juan nos lo aclara en el capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Por tanto, uno podría leer: si no me amas, pues no guardes mis mandamientos. ¿De cuáles mandamientos está hablando? Los mandamientos dados en el monte Sinaí. Porque recuerden, el Nuevo Testamento no está escrito cuando el Mesías dijo esto.
En primera de Juan 5:2 nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos, es decir, los del antiguo pacto, no son gravosos. Por tanto, miren que aquí no está refiriéndose a un sentimiento, sino a una acción de guardar unos mandamientos, estatutos, preceptos, reglas, leyes que Dios nos ha mandado. Porque ¿cuántos hijos podrían demostrarle el amor a su padre si no estudian, si no hacen su cama, si todo lo dejan desordenado, si no guardan los mandamientos de su propia casa? Eso no demostraría amor a sus padres. Mas ¿cómo demostraría un hijo amor a sus padres? En la obediencia a los mandamientos y las reglas que se han establecido sobre su propia casa. Asimismo, usted está en el reino de Dios, y en el reino de Dios hay unos mandamientos. Y estos mandamientos fueron dados en el monte Sinaí. Romanos 13:7 nos dice, pagad a todo lo que les debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren que en el versículo anterior nos está diciendo cómo amar al prójimo, pues respetando, dándole honra, no deberle nada a nadie, es decir, que si usted pide prestado, devuélvalo, pagando tributo, pagando impuestos. El versículo 9, porque no adulteras, no matas, no hurtas, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pues no adulteres, entonces no le robarás a su esposa, no lo vas a matar, no le vas a robar, no vas a mentir contra él, no vas a codiciar lo que él tiene. Así es que se ama al prójimo. ¿Y dónde están esos mandamientos? De no matar o no hurtar, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Dice el versículo 10 reforzándolo, el amor no hace mal al prójimo, así que el que cumpliendo la ley, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo cumplo la ley? Pues no haciéndole mal al prójimo. Incluye todo lo que él ha mencionado, los versículos 7, 8 y 9. Mateo 7 nos dice, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. Esto es una cita directa que el Mesías tomó prestado del rabino Gilel. Él le decía a los prosélitos, a los nuevos conversos, en un principio lo que debían empezar a hacer era hacer todas las cosas que los hombres quieran que hagan con ustedes y no hacer lo que no querían que hicieran con ellos. Y el resto lo irían aprendiendo con el tiempo. ¿Qué es el resto? La ley y los profetas. A esto se refería el Mesías. Recuerden que el Mesías era un rabino de la escuela de los fariseos, que creían en espíritu, en ángel y en la vida después de la muerte, como nos dice el libro de Hechos. El amor, entonces, no debe depender de lo que nosotros pensamos o sentimos que es. Dios mismo establece cómo se debe amar a Dios y también se debe amar a los demás o al prójimo. Es Dios quien lo establece, no usted ni yo. Él no decide cómo amar a su esposa, porque alguno podrá decir que amar a su esposa es darle todo lo que ella necesita, darle a los hijos todo lo que necesita, pero de pronto de vez en cuando siendo infiel. Esto no es así. O de pronto alguno dirá, no, amar a Dios es ir a la iglesia, ir a la congregación, dar los diezmos, las ofrendas, cumplir con algunas obligaciones, pero cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de ti, y tú mismo decides sobre tu tiempo, sobre tu espacio, sobre tu dinero, sobre tu estómago, sobre cualquier cosa en tu vida, y no es Dios el que decide, ahí tú no estás amando a Dios. Por eso es importante determinar que no es lo que nosotros pensamos de cómo debemos amar a Dios o al prójimo, sino lo que la Escritura, Dios mismo nos dice. La crisis de fe que vemos hoy en los demás es a causa de la falta de amor.
porque la Torá nos enseña cómo amar. ¿Cuándo entonces nosotros no amamos al Creador? La Escritura nos lo dice en Juan 14:23. Respondió Yeshua y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál es la palabra de Dios? La vimos que era del Antiguo Testamento. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nadie podrá negar que las palabras del monte Sinaí fueron dadas por el Padre. En Mateo 24:10 tenemos una gran revelación. Nos dice, cuando el Mesías está hablando del Apocalipsis, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando usted va al interlineal, la palabra maldad es anomia. La palabra anomia, a significa sin, nomia, norma o ley. Es decir, por haberse multiplicado el no tener ley, el amor de muchos se enfriará. Y es lógico, porque si se ha multiplicado el robar en vez de el no robar como lo dice la ley, el matar en vez del no matar como lo dice la ley, el no codiciar se ha vuelto obsoleto, el no honrar a los padres se ha vuelto obsoleto, obviamente el amor se va a hacer. Esta es la manera que nosotros amamos. Toda la escritura, este término habla específicamente de todo lo que estaba disponible en el primer siglo, que es lo que hoy conocemos como el Tanaj, que es un acrónico hebreo. La T de Torah, la N de Nevim o profetas, y la J o Het de los Ketuvim, los escritos. Esta es lo que se refiere el Mesías y los escritores cuando nos hablan de toda la escritura, era lo que había disponible en el primer siglo. Y entre esos, obviamente, está la Torá que tanto hemos mencionado. Así que en esta mañana yo te hago un llamado a que escuches al Yeshua, al rabino kosher circuncidado, que usaba tzitzit, que comía kosher, que celebraba la Pascua y las fiestas del Eterno, que guardaba Shabbat y obedecía la Torá. Es el Yeshua hebreo, un rabino judío del primer siglo. Rechaces esta tergiversación del Jesús griego, que era un carpintero revolucionario, que no siguió la palabra de Dios y que violó los mandamientos. Porque la voz de la Torá es la voz del rabino Yeshua, que nació de una virgen, murió en la cruz y resucitó para el perdón de los pecados. El otro es un impostor, que es la voz de Roma, la voz de toda la mezcla babilónica y de confusión que hoy tenemos en el mundo. Esta es la invitación. Decide a cuál de los dos Mesías vas a seguir. Shalom.